Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Y hoy estoy con una persona que hace mucho tiempo que quiero entrevistar. Yo creo que sos como nuestra Lit It Girl. ¿Puede ser, Tamara? Ay, no sé, o sea, me re gusta el título, así que si alguien lo puede portar y soy yo, me pone contenta, pero imagínate que yo no lo puedo decir. Y sí, sos así como que primero, digamos, sos muy influyente y tenés como unas cualidades así, te veo como, hasta con la moda últimamente te veo mucho. ¿Puede ser? Me encanta la ropa, soy fanática de la ropa. Es un problema, es una adicción que tengo, sí, sí. Y viste que a veces es como que si estás en el mundo literario y te gustan cosas que no son vinculadas al mundo literario, como la moda, es como, ¿hay como prejuicio con eso, pensás? Yo creo que quizás antes podía llegar a ser más así, pero ahora creo que no, al contrario. Yo pienso incluso a veces que digo, bueno, como persona neurótica que anda siempre pensando en los privilegios y digamos, como las configuraciones que se arman, también me doy cuenta de que, al contrario, como bueno, que si uno se viste bien y es más o menos flaca y puede organizar ciertas cosas, lo más probable es que eso te juegue a favor y no en contra. Lo más probable es que me esté jugando a favor y no en contra. Así que no me preocupa mucho por eso. Y por el tema de la banalidad, yo siempre digo lo mismo, que yo ya fui a la universidad, yo ya pagué mis deudas con la intelectualidad, estudio mucho, no necesito demostrarle a nadie que soy inteligente. Sí, no, por supuesto, no, claramente, y lo demostrás demasiado. Y un poco eso te quería decir. O sea, es que yo pensaba que si a Tamara Tenenbaum le damos un Word, puede escribir, anoten, una nota, un ensayo, una traducción, voy, digamos, de menor a mayor, ¿no? Poesía, cuento, novela, dar clases, toca la guitarra, canta, o sea, ¿cómo se hace? Y realmente te lo digo, y no es para hacerme la A, pero ¿cómo se hace para hacer todo eso y bien? No, ¿Cómo te primero hay un montón de preparaste? cosas. Hay cosas que yo no las hago tan bien, pero digamos, ¿cómo me preparé? Es una buena pregunta. A mí me gusta mucho leer, siempre me gusta mucho leer, siempre, yo no sé si leí mucho, porque algo que siempre explico es que yo releo muchas veces los libros, entonces he leído muchos menos de los que me gustaría haber leído, pero tengo como este hábito de leer los libros muchas veces. Y también me gusta mucho ver televisión, me gusta ver películas, me gusta escuchar música. Eh, o sea, que si pienso como en una parte importante de mi educación es eso, estar todo el tiempo como, mirando cosas que me interesan y estoy muy abierta todo el tiempo a eso. Por supuesto que depende también del tiempo que tenga y eso es muy variable, pero digamos, desde chica que tengo como mucha curiosidad por ciertas cosas, no por todas, ¿no? Como, de hecho, también tengo intereses bastante marcados, o sea, me interesan muchas cosas, pero las que no, por ejemplo, qué sé yo no soy del palo de la ciencia y me puedo entusiasmar con algo que me contás, porque si me contás me entusiasmo con cualquier cosa que me cuenten, pero por ejemplo, no sé nada de eso. Y, y después la otra cosa, bueno, la universidad a mí me sirvió muchísimo, yo estudié filosofía y fue una carrera que me dio mucho, no solamente por la currícula, sino sobre todo por los compañeros. O sea, a mí lo que más me marcó siempre fue la conversación en general, con mis amigos, con los compañeros, o sea, la situación de conversación, eso es lo que más me dispara cosas. Me dispara cosas que, o sea, yo veo una película porque conversando con alguien me la comentó y algo de lo que esa persona dijo o transmitía me pareció que tenía que ser interesante. O si leo una nota también, es como, estoy como siempre pensando en términos de conversación. Y eso a mí me alimenta muchísimo. Después, ¿cómo hago en mi vida diaria? Bueno, todo el resto de las cosas las hago mal, es muy fácil. O sea, hago mal todo lo que tiene que ver con mi casa, todo lo que tiene que ver con mis trámites. Digamos, como que tengo toda una parte de mi vida que funciona muy mal y, y bueno, y vivo con eso. Alguna vez un analista me dijo como, yo le dije, pero ¿por qué no puedo hacer los trámites? Me dijo, porque no te importa. Las cosas que te importan las haces bien. Escribís poesía, escribís cuentos y ahora escribís tu primera novela. Y creo que de alguna manera se encuentran en este libro esos tres géneros. Es un libro que se puede leer como cuento y también hay mucha poesía. Tenés como momentos muy poéticos, ¿no? En los finales de capítulo específicamente. ¿Sentís que confluye un poco todo en esta primera novela?
Sí, yo un poco siento que sí, pero porque en general yo trato de que en todo lo que yo hago confluyan todas las cosas que me interesan. No sé si funciona, no sé si pasa, pero como, digamos, por ejemplo, hay cosas que voy aprendiendo de cada género que me interesa siempre incorporar. De la poesía me importa mucho la música, y no solo la música, no en el sentido de la rima, sino como de una música que te empuje hacia adelante leyendo, aunque sea prosa. Y también la cuestión de la particularidad al nivel de la oración. Eso a mí me importa mucho, en el sentido de que hay autores que no trabajan necesariamente así, que sus libros, o sea, cuentan algo particular, pero las oraciones por ahí son muy tradicionales, ¿no? Como una oración como, él levantó su taza de café, la apoyó no sé dónde. A mí no me gusta eso. Yo, si puedo evitar escribir una oración completamente anodina, lo voy a evitar todas las veces que pueda. Siempre prefiero cambiarle algo, un orden, o meter algo que no se entiende, como... Eso lo tomo de la poesía, la sensación de que hay de las ganas de trabajar al nivel no solamente del párrafo, de la narración, sino de la oración. Y también eso que vos decís de los finales, como la sensación de que se deshilache en general el texto, Sí. que vaya como deshilachándose todo el tiempo. No, Y y que, aparte que, sí, perdón, se puede sí, leer por favor. como cuentos, se puede leer como Sí, cuento, digo, ¿no? ¿Te ayudó la poesía para escribir prosa? re. Y cuentos también, o sea, como eso, lo que se puede leer como cuento, yo también lo pensé, como que cuando... De hecho, yo esta novela la escribí también medio junto con los cuentos, junto con el ensayo, yo escribí todo medio junto. Siempre estoy trabajando en 3 cosas al mismo tiempo y cierro la que haya que cerrar primero, ¿viste? Y entonces, una cosa que me pasó es que Sí. como que cuando estaba empezando la novela, como que no sabía bien cómo encararla, realmente me complicaba. Y decidí hacer esto que decís, que era encararla como si fueran cuentos, ir pensando en cada capítulo y después ver qué se iba armando. Y a partir de ahí dije, bueno, esto es una novela de algún tipo. Y a la vez después, bueno, fui pensando en el orden, fui pensando en las cositas que se iban contando, en que se armara algo. Pero tengo conciencia de que es una novela bastante fragmentaria y eso, pero a la vez era como, bueno, era la única novela que yo podía hacer en relación con esto al menos. Con esto. Bueno, vos decís que es una novela que no sabés si tiene historia, pero que tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Bueno, no sé. Quiero creer que la tiene, porque si no, no le voy a dedicar tanto tiempo. No sé, o sea, ¿cuál es el sentido? No, yo creo que es algo que se va armando en la lectura. O sea, quiero creer que es algo que el lector o la lectora va incorporando a medida que lee, va sintiendo como que en la acumulación de narraciones y de imágenes y en el avance, y sobre todo en la formación de una voz, ¿no? Como a medida que vas entendiendo la voz del narrador, de la narradora, quiero creer que ahí se va acumulando un sentido, pero de esa manera, como medio por acumulación, que cada relato, cada capítulo va sumando algo como en un mosaico que quizás a veces es difícil de explicar, pero que cuando el lector lo está transcurriendo, lo siente. Eso quiero creer que pasa, eso yo no lo sé, pero mi sensación era esa, como un sentido que se va armando como de forma medio, como si fuera un sedimento, ¿no? Que se va acumulando. Hay una cosa que vos haces mucho, no solo cuando escribís ficción, o no ficción en este caso, Uh-huh. bueno, porque esto es una mezcla, ¿no? De ficción y no ficción, Sí. pero también cuando te leo en general, que mostrás mucho tus contradicciones. O sea, sos una persona que las muestra muy abiertamente, incluso en textos, en los diarios, ¿no? Como que no estás tan aferrada a decir grandes verdades, más allá de que hayas estudiado lo que estudiaste, ¿no? Pero, ¿por qué? Primero porque no puedo hacer otra cosa, digamos, hay algo que me pasa, me acuerdo que una vez lo leí esto en El Reino de Carrer, ¿no? Como esa cosa de que él hablaba de una forma, que hay personas que se criaron pensando que la inteligencia era sostener una cosa y sostener al mismo tiempo la contraria. Yo un poco también me creía así. No, creo que es una cuestión como más de carácter, ¿no? O sea, siento que sí, que es un vicio intelectual, pero también es una cuestión de carácter. Como que hay gente que tiene una capacidad para sostener convicciones mucho más fuerte, mucho más intensa, y yo siempre tengo que estar como... También es de formación igual, es de la filosofía también, pero hay gente que es de filosofía y tiene mucho menos problema para sostener sus convicciones que yo. En cambio, a mí me pasa que no puedo evitar encontrarle todo el tiempo el agujero a las cosas que pienso y saber que todo lo que pienso es provisorio y que todo lo que
lo que digo es provisorio, y tengo la necesidad de decirlo porque me parece también que, bueno, no sé, me parece que es parte de, primero es parte de lo que es eso, de lo que soy yo, de mi estilo, o sea, es una escritura que me interesa y me parece muy complicada, porque es realmente complicado escribir así, como porque el estilo se te puede enrevesar mucho, por ejemplo, es mucho más prolijo si uno tiene una sola idea que defender, en lugar de estar agregando paréntesis y cosas extrañas todo el tiempo. Entonces, sí. Tamara, hay una canción de Spinetta que se llama Casas Marcadas, que dice casas marcadas por la luz, por el sol, y yo cuando leía tu novela me la acordé muchas veces, porque en tu novela está lleno de departamentos, Sí. de barrios, es como que hay cosas que están muy presentes. ¿Por qué le das tanta importancia a los lugares donde viviste? A mí me gusta mucho la geografía de la ciudad como material literario. Me interesa mucho la idea de cómo todos vivimos en ciudades tan distintas, ¿no? En el sentido de todos vivimos en Buenos Aires y la experiencia de Buenos Aires que tiene la gente que vive en un barrio o en otro es tan distinta. Y a la vez es una ciudad súper conectada. Digo, no es como esas ciudades donde tenés que agarrar el auto para ir de un... Y no solamente donde tenés que agarrar el auto, digamos. A ver, una persona que vive en Belgrano puede no ir seguido a San Telmo, pero seguramente alguna vez fue. Entonces, como que me divierte como pensar en eso y en cómo eso configura una subjetividad y en cómo se nos va armando esa subjetividad. Por otro lado, también o sea, a mí me gustan las calles mucho más que las casas. Y entonces hay algo que está todo el tiempo de eso, de habitar los barrios y de la experiencia de caminar por la calle, de estar en la calle, que es algo que es un fenómeno que a mí nunca me dejó de interesar. Y otra cosa que me pareció que está muy presente, es un tema bastante incómodo por lo general, es el tema de la plata. Está muy presente el dinero. Sí. Sí, a mí me interesa mucho también eso. O sea, me interesa primero porque me parece que en términos literarios es un tema como muy fértil, justamente porque como se habla poco de eso, hay algo que es muy interesante, que es que ya solamente escribirlo genera cierta incomodidad y sobre todo cierta desconfianza del lector ante la persona que escribe, como si fuera, o sea, generás como la sensación de un narrador no fiable, de alguien que no es, con quien no empatizás tan fácilmente. Eso a mí me parece muy interesante, esa incomodidad me parece que es algo que literariamente es interesante. Y por otro lado, me parece también interesante eso, así como las casas marcan recorridos vitales, ¿no? De uno se fue de un barrio a otro, qué sé yo. La Plata también marca recorridos vitales en general, ¿no? Quedarse sin trabajo, tomar un trabajo nuevo, ganar esta plata, empezar a ganar menos, empezar a ganar más, comprar un departamento, vender un departamento. Todo eso, o sea, la historia de tu dinero en general marca la historia de tu vida también. Entonces me interesa también cómo eso va organizando relaciones y va organizando trayectorias, pero sí, sobre todo me interesa además que contar, o sea, uno puede contar esas mismas trayectorias de otra manera, puedes decir, bueno, me mudé, me compré una casa, fin, y que no dedicarle tanto tiempo al trámite de todo eso, como me interesa a mí, pero justamente me interesa como que ponerle el foco en eso y no en otras cosas, como como sea que se decore esa casa, o en quien vive ahí, o lo que sea. Bueno, es una manera distinta de contar la vida y que genera eso, genera cierta incomodidad y a la vez genera como, bueno, eso, poner el acento en algo que en general no se lo pone, que es armar una forma distinta de mirar. ¿Sabes de qué me acordé mientras hablabas de tu poema Puertas marcadas con sangre? Sí, tal cual. Tal cual. Vos sabés que dice, todas las casas en las que viví siempre tuvieron mezuzá en la puerta, ¿no? Sí. Que, bueno, podríamos contar qué es. Tengo tanto para hablar, Tamara, que no sé cómo voy a hacer. Es el cosito de la del marco de la puerta, que cuando vas a un negocio judío ves que hay un cosito, como un palito de madera. E igual eso, claro, lo gracioso es que ese libro, bueno, creo que ese poema lo dice igual. O sea, todas las casas, menos la que tengo ahora en realidad. Claro. No sé si lo dice, pero esta es la única casa, todavía vivo en la primera casa sin mezuzá de la que me mudé. Y probablemente ya nunca más viva en una, a menos que te toque de casualidad, ¿viste? Que a veces te mudás y quedó de los vecinos de antes y la gente no la saca, ¿viste? Como ya está ahí, es un adornito, queda ahí. Hay una cosa que dijiste hace poco, que hablando del mezuzá, que
la religión judía te dio como una especie de doble lectura, ¿no? De como de vivir las fechas como si fueran ficción. Me interesó eso que contaste. No me lo acuerdo bien, pero que te marcaron a nivel ficción, ¿no? Como si vos vieras las cosas desde dos lugares distintos. ¿Puede ser? Y puede ser, sí, tranquilamente puedo haber dicho algo así. Sí, como yo creo que sí, que te marca tal cual, eso de ver la vida ajena como si fuera ficción. O sea, yo tengo un interés ridículo por las vidas ajenas. De hecho, el otro día me di cuenta, me quedé en la casa de una amiga un día entero sin ella, porque, bueno, había un quilombo en mi casa, qué sé yo, y ella me dejó su llave y me dijo, bueno, quédate. Y a mí me encanta estar en las casas de otras personas, como hay gente que no, ¿viste? Y a mí me encanta dormir en la casa de otra persona, por ejemplo, para mí es como ir a Disney, aunque sea una casa que puede ser más chica que la mía, no me importa, como me encanta. Uno de los puntos altos de tu novela, que no quiero adelantarla porque tienen que leerla, es el momento donde Tamara cuenta que le cuida un perro a unos vecinos. O sea, es que a mí me pasó que cuando llegué ahí dije, esto solo es otra cosa. Ese momento solo, Tamara, por favor te pido que me lo expandas un poquito más, porque ahí hay algo más, ¿eh? Te lo digo con humildad, ¿no? O sea, hay un momento muy alto de la novela que yo creo que si profundizás ahí más, hay otra historia paralela para hacer más adelante. A mí ese momento me impactó de la novela. Hay una parte que Tamara dice, entonces lo mandaron a Israel, como es la costumbre, nuestra costumbre. No sé si se manda a Israel todo lo que no funciona, las hijas que no se casan, los hijos que no tramitan los infiernos, porque ahí lo arreglan, o para que se note menos, porque a la distancia se pueden inventar versiones mejores para los vecinos. Debe ser algo de las dos cosas, la esperanza de lo primero y mientras tanto lo segundo. A mí esto que vos escribís me da pie para pasarte la pregunta de un lector de lujo, que espero que lo escuches con este sistema que tenemos. A ver. Me gustaría que le contestes la pregunta que te va a hacer. Hola, abro libro. Hola, Florencia Scarpati. Hola, Tamara Yael Tenenbaum. Bueno, he leído Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Le dije a Tamara que se lo iba a decir en privado, pero bueno, se lo hago público. Le hago un like en público. Me pareció un libro profundamente tierno. Me quedo con una frase en la página 96 que dice, como yo hablo de Chile para hablar de mi mamá, o como hablo de mi mamá para hablar de otra cosa que todavía no sé cuál es. Mi sensación es esa, Tamara no sabe bien de qué habla y por qué habla. Obviamente habla de su mundo, todo el mundo le parece ridículo, gracioso, ajeno. Es una observadora que nos involucra. Ella está involucrada y nos involucra en su universo de un modo tan sutil, insisto, con la ternura y tan tierno que me hizo pasar un lindo momento. Me encantó. Al principio dije, ¿qué es esto? Me parece medio trivial, qué sé yo. Y todo lo contrario, me pareció súper profundo y muy lindo. Así que felicitaciones, Tamara Yael. La pregunta, porque llevo 1 minuto 6 y todavía no hice la pregunta. ¿Qué nivel de lealtad y traición debe manejar un artista? En este caso, una artista como Tamara, que escribe un libro tan en primera persona, involucra a su entorno y a ella. Entonces, ¿qué nivel de traición y de lealtad hay que tener con los demás y consigo mismo? Eso. Bueno, muchas gracias, Sebastián Wenreich. Gracias, Sebastián. Sí, le reconocí la voz a mitad de camino. ¿Viste? Por eso no necesita presentación, claramente. Y sí, le conocemos la voz. Bueno, sí, lo de la lealtad está bueno. Está bueno que haya usado la palabra lealtad, porque yo creo que esa es la palabra, digamos. Uno no tiene que ser verdadero. Eso, o sea, por supuesto uno no tiene ningún deber de decir la verdad, yo pienso, como autor, ¿no? Sí, si estás haciendo un libro periodístico, sí, hay otros códigos de lectura. Obviamente que si le vas a vender al lector que esto es un libro de investigación, tenés que decir la verdad. Pero después, fuera de ese terreno, creo que no hay un deber de decir la verdad en el sentido más fáctico, pero sí estoy de acuerdo con esa palabra que él usó, que es lealtad. O sea, sí hay que ser leal a algo que no sé qué es, o sea, porque no es ni siquiera, no tiene que ser tu versión, porque si es tu versión hay algo que es muy triste, hay algo que es como, digamos,
esto se lo digo mucho a mis alumnos en la carrera de escritura de arte de la escritura de la UNA, como cuando hacen una crónica y la sensación es que la versión que están dando es la de ellos, ¿no? Como una versión, siempre digo, si el protagonista o el narrador queda bien, hay algo que no está funcionando, no puede quedar bien. El narrador tiene que salir perdiendo, por lo menos para mí. Y eso creo que es la lealtad, o sea, ser leal a esa verdad, a la verdad de que el narrador sale perdiendo. Eso es lo que un poco pienso. Muy bien. Bueno, pero vos dijiste que apenas salió tu novela, que ya la leyeron tus familiares más cercanos y que nadie te reprochó nada. Esa es una buena. No. Dije que me siguen hablando, que nadie me reprochó nada, no es cierto. Ok, te siguen hablando, bueno, está bien. Sí, y aparte lo van a hacer siempre. Siempre esto no fue así, no puedo creer que contaste eso. La verdad, eso por favor no lo vuelvas a contar. Pobre, mi mamá ya está en el plan de tipo, esto no lo vuelvas a escribir, ¿viste? Como ya pobre no puede las ser. escenas con tu mamá, esas corridas en el departamento, la descripción de la ropa, la bañadera, la escena cómo empieza, o sea, realmente está muy bien, Tamara, muy bien la verdad que a mí me gustó mucho. Hay una cosa que también me gustó mucho, y esto es más delicado para hablar. Otro día escuchaba que decías, es difícil que te feliciten por cosas que fueron tan dolorosas para vos, ¿no? Y me gustaría hacer como una especie de paréntesis, o paréntesis no, una parte, en el tema de tu papá. Vos sabés que, a diferencia de lo que yo esperaba, o a diferencia de lo que hubieran hecho otras personas, yo creo que tu papá está presente, pero no tanto, y de una manera muy sutil. ¿Puede ser? Sí, claro. Es que, sí, o sea, yo podría haber investigado más sobre la historia de mi papá, lo que pasa es que yo no lo conocí prácticamente. Y lo que me interesaba transmitir era un poco cómo se vive una muerte así, en el sentido de, eso, mi papá falleció en Lamia, ¿no? Entonces, vos seguramente te acordás de dónde estabas cuando explota Lamia, yo no me acuerdo. Y me pasa, de hecho, muchísimo, que yo le cuento a la gente, mi papá falleció en Lamia, y todo el mundo lo primero que hace es contarme dónde estaba. Yo estaba en el banco, yo estaba cerca, yo estaba en el colegio, todo el mundo se acuerda, ¿no? Y yo no me acuerdo. Entonces es muy extraño como crecer con esa sensación, con la idea de una muerte de la que uno no estuvo y que la que uno no se acuerda, de la que todo el resto del mundo sí se acuerda. Entonces me interesaba como mostrar eso, no poner información que yo obtuve investigando, sino poner la información con la que yo crecí y la presencia que tuvo el recuerdo de mi papá y su imagen mientras yo crecía. ¿Qué es esta? O sea, es más la imagen de una ausencia que la imagen de algo que estuvo. Bueno, vos en tu libro, yo voy a volver mucho al tema de su libro Reconocimiento de Terreno, porque me gustó mucho. Escribiste fotos con esquinas redondeadas, que decís, porque a los 8 años no tener papá no es triste ni trágico, pero te da mucha vergüenza porque se lo tenés que explicar a todo el mundo. Claro, bueno, eso es lo bueno de ser grande. Ahora que tengo 32 hay un montón de gente que no tiene papá. No, ahora peor, Tamara, ahora ya lo leen, lo van a comprar en la librería, digamos, ¿no? No, claro, pero además posta, ahora todo el mundo, ahora es común. O sea, no digo común, porque la mayoría de mis amigos tienen papá, pero si tenés un papá, gente entendido, si no tenés papá, bueno. Claro. Sí, ahora, si vos tuvieras que decirme en qué fue lo que más te afectó la muerte de tu papá, o en qué más te transformó, viste que las muertes transforman. Sí, es que en mi caso, yo no podría decir que me transformó, porque yo no era ningún tipo de persona antes de eso. Claro, eres muy chica. O sea, yo tenía 5 años, no es que era un tipo de persona. Pero no sentiste un quiebre. Claro. No, pero a veces pasa, o sea, a mí mi padre se murió y mi vida hizo como una especie de ¿entendés? En el momento. Entonces, a veces pienso y digo, sí, claro, eres muy chica para sentirlo, es verdad, sí. Ahora, hay una para cosa hacer otra cosa. En tu novela hay un momento que alguien te dice, el papá de un ex te dice, es como que te saquen el techo. Sí, eso es en los poemas, sí. Los poemas, bueno, leí todo, sí. Perdón, ahora se me confundió. No, por eso es el papá de mi ex, sí, que si no me acuerdo, sí. ¿Lo dicen los poemas? Pensé que sí. Es como que te saquen el techo. Es así. Es
frase, sí, literalmente, o sea, ese poema la puse así como fue porque me la dijo el papá de mi ex cuando se murió su papá. Sí. Una muerte muy distinta, ¿no? Un tipo de 50 y pico de años al que se le muere un papá de 80, que entonces ahí tenía esa sensación de eso, exactamente de hecho, o sea, la próxima generación que se muere es la mía. O sea, Claro, como... claro. Y a mí me sorprendió mucho cuando me dijo eso, porque obviamente esa nunca fue la sensación que yo tuve, porque no, Claro. a mí me pasó No, muy porque chica. era muy chica, claro, sí, sí. Pero me encantó como esa frase. Sí, me pareció muy buena, muy buena. Con El fin del amor la super pegaste y en la solapa de los libros se leía cosas así como Tamara Tenenbaum, la voz de una generación. Me pregunto si eso te generó cierta responsabilidad. Esto de que las chicas jóvenes que tenés un montón que te siguen, tipo Lali. No, no, la respuesta es no. Yo creo que no hay que ser responsable. No, o sea, yo voy a seguir haciendo mi vida como la hago siempre y no me pienso como un ejemplo para nadie, ni si alguien quiere tomarme como un ejemplo para algo, es un problema, digo, no. No, de ningún modo pensé que ahora tenía el deber de nada. O sea, yo pienso que y de representar a ninguna causa, ¿no? O sea, sí sigo militando las causas que me interesan, pero digo, no como en calidad de nada. Y sí pienso que como autora, o sea, especialmente a mí, que me interesa además de la ficción el ensayo, sí pienso que tanto en la ficción como en el ensayo, sí, sobre todo en el ensayo uno tiene la única responsabilidad para mí de un autor es conversar y investigar y estar, o sea, ser responsable en el sentido de que lo que uno pone a circular en un medio o en un libro, en términos de ensayo, yo quiero creer que sube la calidad de la discusión pública. Más allá del contenido de esas ideas, la responsabilidad es eso, hacerlo con respeto, con información, con argumentos. Esa me parece que es la única responsabilidad. Después, apoyar una causa o apoyar otra, eso para mí va más en la persona que en la responsabilidad del autor. Digo, después eso, yo creo que como autor la responsabilidad es esa, formar parte de una conversación. Claro, pero vos sos muy joven, entonces todavía hay chicas de tu edad que se están formando y tenés una opinión que pesa. Por supuesto hablaste mucho sobre el amor, sobre las pautas contemporáneas del amor. Bueno, hablando de eso, ¿cómo crees que cambiaron las relaciones amorosas post-pandemia? Decime lo más relevante, lo que más te haya llamado la atención. No, yo siempre digo lo mismo, que es una respuesta muy aburrida, que es que yo no creo que hayan cambiado demasiado. Los cambios que se producen en los vínculos para mí son cambios que toman generaciones. O sea, es muy difícil hablar de cambios en la forma de vincularse a lo largo de 2 años, ¿viste? No, o 3, o incluso 10. O sea, como si pensamos, por ejemplo, en, qué sé yo, eso, lo que pasa con los divorcios, ¿no? La gente se empieza a separar antes de que la ley de divorcio exista. En los años 50 y 60 ya conocíamos muchas parejas separadas. Y después se legaliza el divorcio en los 80 y después, o sea, además de que se legaliza, se vuelve normal y ya pierde el estigma. Y estamos hablando de 40 años. Mínimo. Entonces, como que en general me parece que las transformaciones en estos temas son de muy largo plazo. Hay que ver qué queda de acá a 10 años de todo esto. Bueno, pero sí, coincido, pero por ahí que se van a ver los cambios más adelante, pero como esta cosa del falta del tacto, o sea, es la primera vez que no podemos tocarnos. Entonces... Sí, yo creo que eso, o sea, puede llegar a tener un efecto, pero depende de cuánto dure, o sea, y qué pase con eso. Hoy por hoy yo siento que digamos, es todo muy incómodo, eso seguro, y hay cosas que son mucho más incómodas, y sí creo que hay muchísima ansiedad dando vueltas. O sea, en cualquier caso son cosas que ya estaban dando vueltas, ¿no? La ansiedad social, el miedo a estar solo, pero además la ansiedad que produce estar con gente, todo eso, digamos, ya estaba dando vueltas y creo que se reforzó. Tamara, no te quiero ocupar más tiempo, pero quiero que termines vos esta conversación plantando un tesoro. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Es lo que vos dijiste. Yo dije... Dijiste el otro día en una nota
que Lori Moore lo que hace, o lo que vos crees que hace, es plantar en los cuentos tesoros que después se van como dialogando entre ellos, ¿no? Como que se van relacionando. Es verdad. Me gustaría que nos dejes un tesoro. A ver, Sí, ¿cómo muy linda idea. A ver, plantar un tesoro. Y para mí plantar un tesoro es algo que hoy no sabés qué significa, pero vas a saber qué significa en algún momento. Y bueno, puede ser algo que estuve pensando, no sé si es un tesoro, pero como algo que estuve pensando que me pasa a mí y que pienso como algunas voy a escribir algo con esto, que es que en los sueños yo siempre estoy en una línea de tiempo atrasada respecto de la vida que tengo ahora. En el sentido de que en los sueños siempre hay algo que me olvidé de hacer y entonces me quedé en un lugar, como por ejemplo me olvidé de separarme de un exnovio y entonces estoy ahí. Me olvidé de irme de la casa de mi mamá y entonces estoy ahí. Como pero aparte la sensación siempre es que me olvidé, como no puedo creer que no hice esto que tenía que hacer para llegar al presente. Así que les dejo eso plantado a ver si en algún momento les hace algún significado sobre algo. Bueno, te agradezco mucho que hayas participado de Abro Libro y seguí escribiendo, Tamara. No sé cómo escribís, pero escribí mucho, por favor. Gracias, Flor, sos un amor. Un beso. Beso grande. Chau, chau.